LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presenta. El caso Construcción y Corrupción sigue generando reacciones. Este día en audiencia pública, Álvaro Mayorga de CONASA reconoció que entregó 36 millones de quetzales a Alejandro Sinibaldi para que éste pudiese adjudicarle obras y pagar deuda de arrastre. Además, salió a luz otro aporte para MCN. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Sobornados. A continuación la nota desde Torre de Tribunales. La Sala de Juzgado de Mayor Riesgo D volvió a ser visitada por los acusados del caso de construcción y corrupción. En audiencia de primera declaración, Álvaro Mayorga Girón, exdirector de la Constructora Nacional, desahogó sus preocupaciones ante la jueza Erika Aifán. Añadió que el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi le indicó que debía pagar el 5% de los trabajos realizados con un monto alrededor de 36 millones de quetzales. Mayorga manifestó que si no accedía a lo que señalaba Sinibaldi, la Constructora Nacional no habría sobrevivido como empresa. La verdad que la imposición que él me hizo, pues me sentí acorralado, me sentí acorralado contra la pared, sabiendo que teníamos la empresa al borde de la quiebra por esa deuda de arrastre. Accedí a la condición que él me estaba imponiendo. Mayorga, uno de los 9 acusados que declaró, hizo énfasis en una donación que el exministro Alejandro Sinibaldi le advirtió que debía pagar la suma de 250,000 quetzales a la entidad Movimiento Cívico Nacional, y añadió que Rodrigo Arenas, director del movimiento, llegó a su oficina para recoger la supuesta donación. Más o menos en el mes de marzo de 2015, también me da una indicación donde parte de lo que se había pactado tenía que hacer una donación a la entidad Movimiento Cívico Nacional. En esa oportunidad pues se hace una donación de 250,000 quetzales. Álvaro Mayorga manifestó que temía por su vida y la de su familia tras las declaraciones que emitió. De esta manera concluyó la audiencia de primera declaración en el caso de construcción y corrupción. La jueza Erika Aifán reiniciará esta audiencia el día miércoles 9 de agosto a las 8:30 de la mañana. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta. Presentó. Bienvenidos a Sin Filtro. Comenzamos esta semana con el caso Construcción y Corrupción, que ha generado varias reacciones luego de las declaraciones de algunos de los señalados en este caso. Si el viernes las declaraciones del señor Agüero causaron conmoción, pues este día en la audiencia pública el señor Álvaro Mayorga, contratista de CONASA, pues dio su declaración y expresó que entregó 36 millones de quetzales como parte de un soborno, como parte de una extorsión, lo menciona él, al entonces ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi para que el Estado le pagara la deuda de arrastre y le adjudicara nuevos proyectos. Esa es la etiqueta de la noche, SF Sobornados. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Buenas noches. Buenas noches. Sin duda este caso está dando mucho de qué hablar. Sí. El señor Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional también regresó durante el fin de semana, se presentó a la sede del Ministerio Público y también tendremos las declaraciones de él más adelante, de eso también hablaremos. Y cómo tenemos que analizar el caso Construcción y Corrupción ahora que los implicados están comenzando a hablar, a contar lo que saben, a decir cómo se movía esa estructura dentro del MICIBI, del Ministerio de Comunicaciones. Daniel. Pues yo creo que no debemos olvidarnos, está bien hablar del MCN y hablaremos del señor Arenas y de las declaraciones que ha dado desde que volvió al país, entiendo que el sábado, pero ha estado dando declaraciones aquí con los compañeros de Con Criterio en Guatevisión ayer por la noche y hoy en Emisoras Unidas por la mañana. Está bien que hablemos de eso, pero no hay que olvidar que el centro de todo esto se llama Alejandro Sinibaldi y que esa es la parte sustantiva de todo este caso. O sea, el caso Construcción y Corrupción es un caso de Sinibaldi y su red. Lo que creo que queda claro es se describe algo que
siempre hemos sabido que existía, como tantas otras veces, siempre se ha comentado que esta clase de prácticas son comunes, pero se describe con bastante más detalle y de la boca de actores, digamos, dentro del proceso. Y es que esta clase de políticos se aprovechan del hecho de que se retiene deuda a contratistas del Estado y para que te pague esa deuda me tienes que dar una parte de ese pastel. Yo creo que además Sinibaldi, lo que se está describiendo es una red muy amplia, es una red muy amplia. Yo creo que nos dará tiempo a explicarlo un poquito más. Hay muchísimos actores involucrados ahí y todos giraban en torno a su capacidad de negociación. Y creo que como nota introductoria también, para desarrollarlo un poquito más adelante, pero me parece muy positivo que la parte de los empresarios esté colaborando con la justicia. O sea, creo que están aprendiendo bien el manual de Odebrecht en Brasil y que lo que hay que hacer es sentarse y decir, bueno, ya que ustedes tienen todas estas pruebas, así funcionaba la cosa, y vamos a ser honestos y abiertos con lo que nos exigían. Ahora, Daniel, haciendo referencia a Brasil, el caso Odebrecht, con las declaraciones de los empresarios que estaban vinculados a ese caso, causó un terremoto político al describir toda la estructura de políticos, funcionarios, exfuncionarios que habían recibido sobornos, que solicitaban un pago para que los proyectos caminaran. Brasil incluso sigue en esa conmoción en este momento por todo lo que ellos están dando a conocer. ¿Ves que eso va a suceder aquí en Guatemala, que se va a profundizar en el conocimiento de esa estructura? Desde luego estamos profundizando en este conocimiento. Claro, los políticos o la red de políticos a la que hace referencia es una red muy golpeada. Entonces no hemos tenido, como en Brasil, que el Odebrecht destapa buena parte de lo que... No es más transversal, como digamos, con otras gestiones, otras administraciones. Pues creo que todavía nos falta una pieza de todo esto, que es precisamente el Odebrecht guatemalteco. Aquí estamos hablando fundamentalmente de Sinibaldi, que ya es una estructura muy golpeada, entonces a lo mejor no nos parece que esté generando la misma clase de tsunami que generó en Brasil, pero bueno, para tsunami el guatemalteco, el brasileño se queda un poquito corto al lado de lo que ha pasado aquí desde 2015. Estuardo, las noticias, la información que sale del caso Construcción y Corrupción, los implicados, los testimonios que están dando en este momento algunos de los implicados, ¿hasta dónde se va a llegar? ¿Se va a conocer a detalle cómo funcionaba esta estructura? Y lo más importante, ¿se va a poder detener esta forma de actuar dentro de las instituciones públicas para generar dividendos de una forma ilícita? Bueno, primero hay que decir que se invitó al señor Arenas y dijo que no, declinó venir aquí con nosotros, y creo que es importante señalarlo, ¿verdad? Dijo que no iba a hablar más del caso. Que ya habló y que ya dio entrevistas. Que no dirá más, entonces creo que es importante informarle a los televidentes. Bueno, yo he sido uno, tal vez de manera solitaria, que he dicho que más grande que el caso de la SAT, de la línea 1, la línea 2, más grande que TCQ, más grande que aduanas, más grande que era el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y vamos a seguirlo viendo crecer. ¿Por qué? Por las cantidades de contratos que tienen ellos. Varias preguntas, y yo empiezo con varias preguntas, y yo lanzaba hoy en la radio varias preguntas y ahí ensayaba una especie de respuestas a las preguntas, pero entender que todo este proceso se da a partir del poder que tiene el Estado de contratar, ¿verdad? De contratar, y que tienen los ministros de sobornar a quienes contratan. O sea, te doy el contrato, pero me tenés que dar tanto. Ese es el token de entrada, esa es la comisión de entrada. Me das tanto y te doy esto. Conste que esto viene de la UNE, viene desde, por los años que estaba diciendo Mayorga, estamos hablando desde FRG. Sí. Si veo uno hacia atrás, el contrato FRG, es anterior, digamos. El contrato, sí, los contratos son anteriores, por eso se llama arrastre. Entonces, el beneficio del político es el sueño, sobre todo del que va al Ministerio de Comunicaciones, es tener mucha deuda de arrastre, porque ese es su token de recibir dinero. Entonces ahora ya tenés el contrato, ya diste al que pasó atrás de mí, le diste el dinero. Entonces ahora, ¿querés que se te pague? Tenés que dar tanto.
Eso siempre ha sido así, en el listado geográfico de obras, en el Ministerio de Comunicaciones, toda la obra gris, de toda esta cosa. Aquí preguntaban ahorita qué pasó con los viceministros. De hecho, los viceministros, según las declaraciones, se volvieron los cobradores de todo ese sistema. O sea que, y estoy hablando del sistema que viene, como decía hoy Mayorga, de hace 10, 12 años. O sea, una deuda de arrastre bastante grande. Y miren, yo no creo que aquí pues no se sepa, porque ha habido casos durante el día. Me han llegado muchos casos, gente que me ha contado que llegó al gobierno e intentó tener un contrato de manera honrada, le dijeron que era tanto y se salieron y dijeron no. De hecho, hay muchos empresarios que ya dijeron simplemente no vamos a hacer contratos con el Estado, primero por lo que cobran para entrar y luego lo que cobran para pagar, ¿verdad? No les era rentable, digamos. Entonces, ¿no? aquí la segunda gran pregunta es, el ministro hace su feudo a partir del Ministerio de Comunicaciones y tiene un competidor político, ¿verdad? El competidor político aquí es Valdizón. Entonces utiliza Movimiento Cívico básicamente para bajar al candidato que puede quitarle y en teoría subir él, porque el delfín del PP era al final era el CIPI, ¿verdad? Pero no le resultaron las cosas, y el gran ganador de todo es Jimmy Morales al final del día, que parece una contradicción, pero no lo es. Y ahí es donde vienen esas también relaciones entre la política y la corrupción, de la cual el comisionado Iván Velázquez ya hablaba. Yo creo que cuando hablas de Jimmy Morales como esa gran distorsión en el panorama político en ese momento, el gran ganador, sí veo también lo interesante como el círculo que apoyaba a Alejandro Sinibaldi para ser el delfín del PP, que se transforma luego en el movimiento reformador. Hay algunas personas que apoyan a Jimmy Morales en esa segunda vuelta. O sea, y apoyo real, me refiero. Sí, apoyo de financiamiento, el helicóptero, movimiento. O sea, las redes luego evolucionaban, se mutaban y buscaban un canal para, digamos, llegar y acompañar el caballo ganador. Obvio, digamos... si ya no era Sinibaldi, iba a ser... Digamos que si hubiera sido Jimmy y no se hubieran dado los casos de la línea y todo eso, lo más probable es que quien apoyara a Jimmy fuera Sinibaldi y él hubiera seguido de alguna manera, él y su gente, en todo esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando renuncia de forma anticipada al Partido Patriota como presidenciable? Pero él se miraba como una figura que podía seguir compitiendo. En ese momento no se retiraba del todo de la política. Sí, pero yo creo que... O sea, yo creo que él mismo cuando se retira del Patriota sabe que no tiene demasiadas posibilidades. De hecho, sospecho, y yo creo que eso se va a ir sabiendo más de ahora en adelante, que Sinibaldi jugaba muchísimas barajas al mismo tiempo. O sea, estaba jugando varios juegos y obviamente él contemplaba la posibilidad, como una posibilidad estratégica, que no quedaba... en estas elecciones, digamos en esas elecciones 2015, sino que le tocaba en la siguiente. Entonces iba a jugar también con esa idea de consolidar ese segundo lugar e intentar estar bien posicionado a la siguiente elección como una forma para acceder al poder de ahí en adelante. Y está bien probado que el PP y la estructura PP pudo hacer buenas relaciones, buenos acuerdos con la estructura líder. Entonces no me hubiese extrañado un gran acuerdo también, líder Sinibaldi, y Sinibaldi era un tipo, cada vez se estaba revelando más, era un tipo muy pragmático políticamente hablando, que estaba muy versátil, estaba dispuesto a, como digo, jugar a varios juegos al mismo tiempo sin demasiado empacho. Yo pregunto, y no, tal vez hasta suena ingenuo, pero escuchando las declaraciones del señor Álvaro Mayorga, de cómo básicamente Alejandro Sinibaldi lo chantajeaba para obtener estos recursos, ¿por qué no denunció? Mira, principiemos, por eso mi pregunta inicial es de dónde nacen los contratos. Y cuando uno ve los años que ellos dicen, es que, porque hoy le preguntan a Mayorga y también ahí por lo que se infiere de lo que dijo Agüero, viene de arrastre, o sea, viene de hace varios años. O sea que no es primera vez. Ellos ya sabían que así era. En mucho la dirección, por ejemplo, de entes como la Cámara de la Construcción y todo eso, ya sabían que así era el juego. Y entonces se vuelve un estilo mercantilista en el cual el que se asocia más al poder y da la comisión de entrada es el que tiene el contrato. Entonces,
era compadre hablado, no había ninguna posibilidad de denunciar. Entonces ahorita me sale, sí, es que si no quebraba, que no sé qué, que no sé qué. Entonces siempre estuvieron en posibilidad de quiebra. O sea, no era una extorsión. No. Entonces, no podemos hablar de una extorsión. Y si dicen 10 años, o 12 años, por eso yo estoy hablando del FRG, pero eso viene de mucho antes. De hecho, aquí nos están diciendo los televidentes ahorita que los alcaldes son iguales y los consejos de desarrollo son iguales, y ese es el problema, esa es la verdadera línea, esa es la línea gruesota que tenemos, que es la de la construcción, la de la obra gris, la de, mira, te doy este proyecto, pero tenés que dar tanto de... Conste que ellos mismos se quejaban, ya para cuando entró el FRG, que antes la comisión era de 15 y cuando entró el FRG ellos se quejaban de que era de 35 y lo andaban ahí contando en todos lados y que había que hacer algo porque la comisión era de 35. Y miren, a los televidentes de una vez, ¿quién termina pagando eso? Nosotros con nuestros impuestos, porque lo único que hace el constructor es subir el precio y al constructor, aunque sea bajar la calidad de la obra, paga, pero eso se paga con nuestros impuestos. Nosotros terminamos pagando eso. Sí. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche y seguimos con Daniel Henning, que tiene algo que decir. Volvemos luego a la pausa. Varias cosas. Varias cosas.